de decir que había 33 documentos falsos y que estaban falsificando firmas. Nodal firmó un contrato, pero no era solo un contrato de matrimonio, era una trampa. Y ahora que quiere salir, descubrió que las paredes están hechas de millones de dólares, 12 millones, para ser exactos. Y eso no es todo, porque hay otro contrato, uno que su propio padre tiene en la mano, con fecha de vencimiento en 2035. Y ese lo tiene atrapado por el otro lado. En los próximos minutos te voy a contar exactamente qué firmó Nodal, qué dice cada contrato, qué está confirmado y qué no, y por qué hay una frase que su propio padre le dijo en privado que lo resume todo. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia es la que explica por qué Nodal sigue ahí, por qué no se ha ido, por qué aguanta todo lo que está aguantando. Y la respuesta no tiene nada que ver con el amor. Pasé semanas revisando declaraciones de periodistas, reportes de medios, entrevistas públicas y versiones de allegados a ambas familias para armar este documental. Lo que vas a escuchar tiene nombre, tiene cifra y tiene fuente. Todo el mundo pensaba que Nodal era el hombre más libre del regional mexicano. Joven, exitoso, con dinero propio, con una carrera construida desde abajo, sin ataduras. Pero lo que está saliendo a la luz en estas semanas muestra que ese hombre libre firmó documentos que lo convirtieron en el artista más atado de toda la industria. Atado por su suegro, atado por su padre, y sin una salida que no le cueste una fortuna. Empecemos por el contrato que más consecuencias tiene en este momento. No el más antiguo, el más urgente, el que está activo ahora mismo y que convierte cada rumor de infidelidad en una bomba económica de proporciones enormes. El contrato prenupcial. Según el periodista Michel Rubalcaba, que lleva meses siguiendo esta historia con fuentes propias, Pepe Aguilar impulsó un acuerdo prenupcial antes de que Nodal y Ángela se casaran. Un acuerdo con una cláusula muy específica. Si se comprueba que Nodal le fue infiel a Ángela durante los primeros 3 años de matrimonio, está obligado a pagar 12 millones de dólares a la familia Aguilar. Más el divorcio inmediato. 12 millones de dólares. No es una cifra simbólica, no es un número genérico para sonar impresionante. Es una cifra concreta que alguien puso sobre la mesa antes de la boda. Y Nodal, según esta versión, la firmó. El contrato tendría vigencia hasta 2027. Lo que significa que en este momento, hoy, mientras esta historia circula en todos los medios del continente, ese contrato está activo. Cada rumor de infidelidad que sale a la luz no es solo un escándalo sentimental. Es un movimiento en una partida que tiene 12 millones de dólares sobre la mesa. Ahora entiendes por qué Nodal guarda silencio. Ahora entiendes por qué no sale a responder. Ahora entiendes por qué aparece en fotos en el rancho de Zacatecas cabalgando con Ángela cuando todo el mundo espera que pida el divorcio. No es amor, es cálculo. Pero hay algo más que el periodista Rubalcaba reveló y que dice mucho sobre la mentalidad con la que Pepe Aguilar diseñó este acuerdo. Dijo que Pepe no solo estaba cuidando la economía de su hija con ese contrato, estaba cuidando su carrera y su reputación. Eso es importante. Porque habla de un padre que no diseñó un contrato prenupcial estándar de protección patrimonial, diseñó un instrumento de control total. Uno que le garantiza que su yerno se va a comportar, o va a pagar. Y Pepe Aguilar, cuando la prensa le preguntó por este contrato en Despierta América, respondió con una broma. Dijo que las versiones eran ridículas, que si tal contrato existiera, hasta valdría la pena ponerle una trampa a su yerno para cobrar la fortuna. Y soltó una carcajada. Una broma. Esa fue su respuesta. No un "eso es completamente falso", no un "no existe ningún contrato de ese tipo". Una broma. Y esa broma generó más preguntas que respuestas. Porque cuando alguien miente en público sobre algo importante, lo niega con contundencia. Cuando alguien bromea sobre algo importante en lugar de negarlo directamente, eso también es una respuesta. Solo que en otro idioma. Pero el contrato prenupcial es solo la mitad del problema de Nodal. Porque hay otro contrato, uno más antiguo, uno que firmó antes de conocer a Ángela, antes de conocer a Kazu, antes de que su vida se convirtiera en lo que es hoy. El contrato con su padre. Jaime González, el padre de Cristian Nodal, es su representante artístico.
Y ese acuerdo de representación tiene una fecha de vencimiento, 2035, 9 años más desde ahora. 9 años en los que su padre tiene control legal sobre su carrera artística. Nodal quiere separarse profesionalmente de su padre. Eso ya no es un secreto. Los dos dejaron de seguirse en redes sociales. Los padres de Nodal no asistieron a su fiesta de cumpleaños número 27. Ambas partes tienen equipos legales distintos para sus disputas con Universal Music. La ruptura entre padre e hijo no es emocional solamente. Es un litigio en proceso. Pero romper ese contrato tiene un precio. Y ese precio lo puso el propio padre de Nodal, con una frase que según allegados le dijo directamente: si quieres deslindarte de mí, te va a costar 1 millonada tu libertad. 1 millonada. Sin cifra exacta, sin documento público, pero con suficiente peso como para que Nodal todavía no haya podido liberarse. Por lo tanto, la situación de Nodal en este momento es esta. Por un lado, su suegro lo tiene atado con un prenupcial de 12 millones hasta 2027. Por el otro, su padre lo tiene encadenado profesionalmente hasta 2035. Nodal está atrapado entre dos familias, y ninguna de las dos salidas es barata. Ahora bien, hay que entender por qué Nodal no puede simplemente pagar lo que debe y liberarse. Porque eso requiere entender su situación financiera real. Y esa situación es más complicada de lo que parece desde afuera. La estrategia de Nodal de negociar su regreso a Universal Music no es solo una decisión artística. Es una estrategia financiera con un objetivo muy específico: conseguir un adelanto económico lo suficientemente grande como para saldar la deuda que su padre le reclama por años de manejo artístico. Solo si consigue ese dinero puede romper el contrato del 2035 y quedar libre del control profesional de su padre. Pero conseguir ese adelanto de Universal Music requiere negociar desde una posición de fuerza. Y negociar desde una posición de fuerza requiere que su carrera esté en un buen momento. Y su carrera en este momento está rodeada de escándalos, de rumores de separación, de una boda religiosa que no ocurrió, y de un videoclip polémico que despertó todos los fantasmas del pasado. Es un círculo del que es muy difícil salir. Y en medio de todo eso, hay personas que están mirando esta situación con mucha preocupación. Una en particular, la madre de Nodal. Christy, la madre de Christian Nodal, está desesperada según allegados cercanos a la familia. Y lo que le preocupa no es el escándalo mediático. Lo que le preocupa es el patrón que está viendo. Según personas cercanas a ella, su preocupación es esta. Esa idea de separarlo de su padre empezó desde el matrimonio con Ángela. Dejar la carrera en manos de Pepe Aguilar puede ser muy peligroso. Eso es lo que una madre le dice en privado a las personas en las que confía. No a los medios, no en una entrevista, en conversaciones privadas que después llegan a los periodistas. Y lo que esa frase revela es algo muy específico. Que la madre de Nodal cree que hay un plan. Que el matrimonio con Ángela fue también el inicio de un proceso para alejar a Nodal de su representante original y acercarlo al control de la familia Aguilar. Y que ese proceso ya está en marcha. ¿Tiene pruebas de eso? No en el sentido legal. Pero hay un dato que es verificable y que apunta en esa dirección. Nodal confirmó públicamente que Pepe Aguilar lo asesora en temas legales. En sus propias palabras. Cuando la prensa le preguntó si Pepe iba a convertirse en su manager, Nodal lo negó, pero admitió el asesoramiento legal. Y esa admisión abre una pregunta que nadie ha respondido todavía. ¿Por qué un suegro asesora legalmente a su yerno en sus disputas con una disquera? ¿Dónde termina el consejo de familia y dónde empieza el control? ¿Y quién se beneficia realmente de que Nodal rompa con su padre y quede sin representación propia? Esas preguntas no tienen respuesta oficial. Pero un análisis de la situación que circuló en medios especializados lo resumió con una frase que se volvió viral. El contrato prenupcial convirtió este romance en la fusión empresarial más despiadada del regional mexicano, con Pepe Aguilar como el CEO. Eso es lo que algunos están viendo desde afuera. No un matrimonio con problemas, una operación de negocios con forma de historia de amor. Y Ángela está en el centro de todo eso.
sin que nadie le haya preguntado públicamente si ella sabe el nivel de control que existe alrededor de su matrimonio, sin que nadie le haya preguntado si ella conoce todas las cláusulas del contrato que lleva su apellido. Si ella sabe que su marido está calculando cada movimiento no por amor sino por dinero. Esa es la pregunta más incómoda de toda esta historia. Y también la más importante, porque si Ángela sabe todo esto y sigue adelante, eso dice algo. Y si no lo sabe, eso dice algo completamente diferente. Ahora mira el panorama completo desde afuera. Un hombre atrapado entre dos contratos. Uno que le costará 12 millones si se comprueba que fue infiel antes de 2027. Otro que le costará una fortuna si quiere liberarse de su padre antes de 2035. Un suegro que bromeó en televisión nacional en lugar de negar el contrato. Un padre que dejó de seguirlo en redes y no fue a su cumpleaños. Una madre que en privado dice que su hijo está siendo alejado de su familia de origen. Y una esposa que está en el medio de todo eso sin que nadie le explique exactamente qué está firmando su vida. Eso no es una crisis de pareja. Eso es una guerra de dos familias usando un matrimonio como campo de batalla. Y Nodal, que en algún momento fue el artista más libre del regional mexicano, hoy es el hombre más atado de toda la industria. No por amor, no por elección, sino porque firmó documentos que no entendía completamente. O que entendió demasiado tarde. Hay personas que se casan con alguien. Y hay personas que firman un contrato con una familia entera. La pregunta que Nodal necesita responder en privado es la misma que todos nos hacemos en público. ¿Cuánto vale su libertad? Porque ya le pusieron precio. Y es de $12 millones para arriba. ¿Tú crees que Pepe Aguilar protege a su hija con ese contrato? ¿O está usando el matrimonio para controlar a uno de los artistas más exitosos del regional mexicano? Déjalo en los comentarios, porque esta historia tiene más capas de las que cualquier programa de televisión se ha atrevido a mostrar, y lo que viene después puede ser todavía más grande.